Muy bien, hermanos, voy a invitarle para que se ponga de pie. Romanos capítulo 12, versículo 2. Estamos con el tema, la tercera parte de obstáculos a la voluntad de Dios. Amén. Romanos 12:2, vamos a leerlo todos juntos. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos 12:2, todos juntos, ¿lo tenemos? Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, para conocer tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Que tu mano sea obrando en nuestras vidas para que recibamos tu palabra y para que la obedezcamos, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Hay un animal africano que creo que todos hemos visto en los zoológicos y se llama el impala. Ellos pueden brincar hasta 10 pies de altura, pero fíjense, hermano, 10 pies de altura a lo largo de 30 pies. Imagínense, 30 pies casi al final o más del santuario. Y fíjense lo interesante, que este animal, a pesar de que salta muy alto y salta muy largo también, ¿sabe qué es lo interesante de ellos? Que si ellos no miran dónde van a saltar, ellos no saltan. Si ustedes lo ven en el zoológico, oye, si brincan tan alto, ¿por qué la barda tan bajita? Porque no están viendo más allá, ellos no brincan. Yo creo que así somos muchos cristianos también. No, pues si yo no miro el fin, si yo no veo una señal de qué es lo que Dios quiere para mí, yo no me muevo. ¿Sí o no? Actuamos por ese instinto. Pero ¿sabe qué, hermanos? Conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas como cristianos debe de ser una de las prioridades más importantes, porque si yo no estoy dentro de la voluntad de Dios, en todo lo demás no voy a encajar en la voluntad de Dios. Así que es importante y debemos de conocerla en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra vida de servicio al Señor, en la casa, tal vez en el trabajo, con mi matrimonio, en los aspectos legales, en cualquier aspecto que yo pueda tener, aún en la misma sociedad. Dios quiere que yo viva o maneje mi vida bajo su voluntad, hermanos, que es agradable. ¿Con qué fin? Para poder agradarlo. Amén. Y no solo eso, sino que, ¿por qué razón? Porque queremos vivir en santidad. Una persona, hermanos, que no vive dentro de la voluntad de Dios, no puede vivir dentro de la santidad que Dios pide a los cristianos, o dentro del gozo, sobre todo sirviendo con todo su corazón, o cumplir la razón del por qué estamos aquí sobre la tierra. Mientras usted no encaje en la voluntad de Dios, o que usted practique la voluntad de Dios personal en su vida, usted no podrá lograr nada de esto. Servirle como Él quiere, amarle como Él quiere, poder desarrollar mis dones en la iglesia, hacer lo que tenga que hacer allá afuera. Mientras yo no encaje en esa voluntad que Él quiere para mí, voy a andar confundido, como que sí quiero servir y como que no. Voy a andar más hacia atrás que más hacia adelante. Amén. Así que, ¿cómo saber la voluntad de Dios, hermanos? Lo que sabemos, la palabra nos dice que su voluntad es que, y menciona 3 cosas: es buena, es agradable y es ¿qué más? Perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Pero, hermanos, la voluntad nuestra a veces no es tan buena, a veces es mala, es desagradable y es imperfecta. ¿Por qué razón? Porque no estamos dependiendo de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Nos dejamos llevar más por mis instintos, lo que yo quiero al momento, lo que desea mis amigos o lo que desea la sociedad, y nos dejamos mejor llevar por eso, para que no digan que estoy raro, para que no digan que soy aleluya. Mejor hago esto y hago aquello para que no me vean de una manera rara. Pero ¿sabe qué? Dios, a través de su palabra, nos revela lo necesario de lo que debemos saber de su voluntad. ¿Sí sabe usted eso? Dios, a través de su palabra, nos revela lo necesario de lo que nosotros debemos de saber de su voluntad. Todo lo demás son chiflazones, en realidad. Como, ¿irá a llover mañana? ¿Me iré a casar con Lucerito? ¿Voy a ser rico? ¿Cuándo me voy a morir?
o debo de tomar café, o debo de tomar té para almorzar. ¿Irán a ganar los Dallas Cowboys o no irán a ganar? ¿Verdad? ¿Van a ganar los Rayados o van a ganar las Chivas, Señor? Revélamelo, Señor, para ir a dar una buena apuesta. O revélame los tickets del, ¿cómo se llama ese que están los miércoles en la lotería? Pues vas a ver el pastor que juega lotería, ¿verdad? Su vida, ¿verdad? Nomás se olvida los diezmos. Hay cosas donde tenemos que caminar, hermanos, por fe en la vida cristiana. Amén. Buda decía, cuando no sepas qué decisión tomar, dice, agarra una moneda, dice, lánzala al aire. Y cuando la moneda, dice, esté en el aire, repetidamente y repentinamente, fíjese, ahí es en el momento, tú deseas lo que quieres, o el lado que tú quieres que caiga, esa es la decisión de tu corazón, tú síguela. Era el consejo que él daba. Pero ¿sabe qué? Para nosotros como cristianos, no dependemos de que lancemos una moneda al aire, hermanos, o que otra persona nos dé un consejo aún, que a veces son buenos, o que nos dé una respuesta de lo que necesitamos, sino Él quiere que dependamos del creador del aire y de la moneda. Amén. Para que su voluntad se haga en nosotros y que podamos caminar en ella todos los días. Amén. Como cristianos, hermanos, no andamos por vista, sino andamos ¿por qué? Por fe, ¿no es así? Andar por fe y no por vista no significa, pues me voy a poner un pañuelo en los ojos y voy a andar por fe, que el Señor me indique por dónde es que yo debo de caminar. No te está diciendo eso. No es en la manera en que la palabra lo está explicando. A lo que se refiere es una referencia metafórica sobre la forma en que una persona, o sobre todo un cristiano, debe de dirigir su vida. Caminar por vista significa que necesitamos nosotros, cuando camino por vista, no por fe, cuando camino por vista significa, es que yo, pastor, tengo que ver todos los detalles antes de que yo tome una decisión o antes de que yo me mueva. Pero si vemos caminar por fe, se requiere que confiemos en el Señor y confiemos en su voluntad, que Él nos va a guiar, hermanos, a cada paso de cada decisión que nosotros tomemos al fin de llegar a su meta o lo que Él quiere para nosotros. Amén. Caminar en fe significa que no puedes guiarte por lo que tú sientes o por lo que tú ves. Caminar en fe significa que no necesitas comprender, aunque hay ciertas cosas que estén pasando a tu alrededor, tú vas a caminar por fe. Señor, yo confío en ti. Caminar en fe significa que vas a obedecer a Dios, aunque las circunstancias te pidan otra cosa. Yo voy a confiar en Dios. Y es entonces que tu visión espiritual o de fe va a mejorar, hermanos, al punto de llegar a 20/20, que supuestamente eso es la visión perfecta. Pero conforme tú vayas confiando en Dios, caminando en la palabra de Dios, practicando la palabra a diario, hermanos, en cada paso, sobre todo buscando su voluntad, tú vas a poder dar cada paso y tú vas a sentir paz en tu corazón, porque vas dentro de la voluntad de Dios. El momento que no hay paz en tu corazón, no hagas nada. Dios no te ha confirmado nada, o ya te lo confirmó, pero tú no lo estás entendiendo porque tal vez no le busques en la oración, no le busques a través de la palabra, o simplemente esperas en Él. Así que Dios quiere que hagamos su voluntad, hermanos, con todo nuestro corazón, y Él siempre nos va a estar dando señales, indicaciones, alarmas, alertas, anuncios y aún prohibiciones de muchas maneras, que usted ni se imagina cómo Dios nos puede hablar, hermanos, para nosotros encajar en su voluntad. Pero ¿qué nos impide sujetarnos a la voluntad de Dios? Creo que hay muchas cosas. ¿Qué nos hace negarnos a hacerla? Primero, de lo que hemos aprendido, nuestra obstinación. Amén. En segundo lugar, ¿sabe qué es otra cosa? Nuestra carnalidad, hermanos. Nosotros como cristianos, ¿hemos andado en alguna ocasión en la carne o no? ¿Sí, hermano? Sí, creo que a lo mejor hasta hemos andado más en la carne que en el espíritu. ¿No es así? A veces no permitimos andar en el espíritu, sino que hasta a veces hasta cojeamos en el espíritu, que hasta lo forzamos en un sentido, que hasta lo pateamos. Quítate de aquí, yo quiero caminar, no que yo camine contigo. Pero ¿sabe qué? Fíjese lo que dice la palabra, Romanos 8:7. ¿Qué me impide conocer la voluntad de Dios?
nuestra carnalidad. Por eso a veces el mundo no entiende la palabra, no entiende cuando Dios da señales, o cuando una persona mira esto y esto, no entienden. ¿Por qué? Porque la carnalidad lo ciega. Es como dice Satanás Pablo, hablando de Satanás en 2 Corintios 4:4, que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento y ellos no pueden ver, no pueden escuchar a Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Amistad con Dios, no enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí habla dos cosas. Pablo dice enemistad contra Dios. Entonces la carne, hermano, no nos deja tener una comunión con Dios. Y hay personas que dicen, yo voy a la iglesia, yo me porto bien y hago esto y lo otro, y un día me voy a ir al cielo. Pero si no tienes esa comunión con Dios, aunque hagas cosas buenas, te vas a ir al infierno. Y otra cosa que dice, porque no se sujetan ¿a qué? A la ley de Dios. Entonces tiene que ser Dios y tiene que ser ¿qué? ¿Cuál es su ley? La palabra de Dios. Esas dos cosas te van a decir si tú andas en la carne o no, si estás dentro de la voluntad de Dios o no. Dice, y ni tampoco pueden. Ahora, ¿qué es la carne? Sí, pastor, la de fajitas. Hombre sazonado, un pollito, pastor, ahí, ¿verdad que sí? ¿Qué es la carne? ¿Qué tiene de mala? Pues Dios no la dio. Siendo salvo. Yo me entregué a Cristo, pastor, tal tiempo. ¿Sigue siendo mala aunque se haya entregado a Cristo? ¿Acaso, pastor, no mejora al pasar los años siendo cristiano? O pastor, yo me entrego a Cristo, ¿no me hago más espiritual? Porque ya me entregué a Cristo y mi carne no es más espiritual también. La carne, hermanos, es una fuerza de gravedad que nos aleja de Dios y nos acerca al mundo. La carne, hermanos, es como un imán que desvía la mirada de Dios y ¿sabe dónde la enfoca? En nosotros. La carne, hermanos, es como una brújula que nos dice, yo tengo todas las respuestas, yo estoy en lo correcto. La carne, hermanos, es una flecha que apunta a lo que yo deseo, no a lo que Dios quiere. Es como un demonio gritando y retumbando ahí en mi mente que yo soy egocéntrico, yo no necesito a Dios, ¿para qué lo quiero? Como tengo fuerza, tengo salud, tengo dinero, tengo trabajo, tengo todo. Eso es lo que es, hermanos. Dios creó al hombre con tres cosas. Lo creó con cuerpo, alma y espíritu. ¿No es así? Somos seres tripartitos. Es lo que dice Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, dice Pablo, y luego dice espíritu, alma y cuerpo. Así que estamos compuestos de tres cosas. Un ser tripartito, alma y espíritu, hermanos. El cuerpo, si usted ve, es material. El alma y el espíritu es inmaterial. Usted no lo puede tocar, ni mucho menos su alma ni su espíritu. He hablado con una persona ahora que se creía que un alma no es de, está de ese tamaño, está de ese tamaño. No, simplemente es un alma, es un espíritu. Es lo que es, pero vemos que primero, por medio de su espíritu, el hombre es capaz de tener conciencia con Dios. Por eso dice la palabra que cuando el hombre muere, dice Eclesiastés, sale el espíritu, dice, y vuelve a Dios quien lo dio. ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón? Que ni los científicos entienden eso. En segundo lugar, con el alma somos capaces de tener conciencia, pero de nosotros mismos. Como aquel ángel, a ver, dame las tenazas para agarrar ese carbón y pasarlo por los labios de Isaías. Pues es un ángel, es un espíritu. ¿A poco los espíritus sienten? El espíritu es lo que hace que nuestro cuerpo sienta. Un muerto usted le puede pegar y no va a sentir, porque no es el cuerpo, es el alma de la persona. Y tercero, hermanos, con su cuerpo es capaz de tener comunicación con el mundo. Son tres cosas de las cuales Dios nos hizo, pero el diablo, hermanos, metió su cuchara, hizo su daño y lo arruinó en un sentido. Y desde que Adán pecó, dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, dice, así como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso significa que desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa que desea hacer las cosas a su manera, fuera de la voluntad de Dios. Ahora, sepa, hermanos, que la parte del hombre, cuando fue creado al principio, cuerpo, alma y espíritu, era pura, era limpia, todo era perfecto.
Así Dios lo hizo desde un principio, todo, incluyendo nuestro cuerpo. Pero Adán y Eva, ¿verdad? Al final desobedecen a Dios, comen del árbol del bien y del mal, pecaron y al final, ¿qué pasa? Reciben una naturaleza pecaminosa, el cual contaminó su espíritu, dañó su alma y corrompió su cuerpo, cambiando a la carne ahora en carne de pecado, como lo dice Pablo. Por eso Pablo escribe en Romanos 7:18, pues yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dijo él, no mora el bien. ¿Por qué? Por esa naturaleza pecaminosa. En pecado me concibió mi madre. Aún dijo el salmista David, por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Ahora, esa carne ya en pecado, esa ya no fue creación de Dios. Se fue Satanás que interrumpió ese plan de Dios. Dios nos creó con cuerpos santos, limpios, pero luego fue contaminado y mezclado con ese pecado a raíz de esa decisión de Satanás. Que ahora creo yo que de las muchas artimañas de Satanás, la carne es un medio que él usa para apartar a los cristianos de Dios. Y bien y bonito que lo está logrando. Ahora yo creo que entre todo esto, hermanos, usted puede decir, pero pastor, me hago una liposucción, pastor, o tal vez me pueda hacer un trasplante, o me puede hacer una cirugía plástica y voy a tener un cuerpo mucho mejor de apariencia. Puede ser, ¿verdad que sí? Pero en sí, usted no puede ya cambiar esa naturaleza pecaminosa, porque ya la traemos desde que nacemos. Por eso somos desconfiados, por eso somos escépticos, orgullosos, mentirosos, autosuficientes, vanidosos, ajenos de la voluntad de Dios, que queremos golpear y vengarnos y hacer cuantas cosas y caprichudos. Por esa misma razón de que traemos esa naturaleza pecaminosa. Y es por eso que como cristianos nosotros mismos somos nuestro obstáculo más grande para conocer y hacer la voluntad de Dios. Es que el pastor, y es que los hermanitos, y es que usted no conoce a mi esposo, y que mis hijos, y que el trabajo, y es que esto y aquello. Usted puede culpar muchas cosas, pero ¿dónde está, dice Dios, el problema? Primero, dice, en nosotros y en nuestro corazón. Ahí está, dice, raíz de todos los males. Ahí está el detalle, primero, sobre todo, hermanos. Y eso todo nos impide conocer la voluntad de nuestro Dios. Pero pastor, ya somos cristianos, amén. No somos cristianos. Pastor, somos cristianos. ¿No se supone que también nuestro cuerpo también fue cristianizado? No. ¿Ah? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestros pecados, hermanos, son perdonados y somos salvados en espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, nuestro espíritu es renovado y es perdonado, pero ¿qué sucede con nuestra carne? ¿Acaso no es transformada, reparada o renovada como lo es nuestro espíritu? ¿Acaso no somos libres de los deseos de la carne cuando nacemos en espíritu otra vez, pastor? No. Después de ser salvos, conocer a Cristo Jesús, nuestra carne, su cuerpo, mi cuerpo, permanece igual. Está igual. Antes de ser cristiano, si usted tenía tal cuerpo, usted recibe a Cristo y después de ser cristiano, su cuerpo va a seguir igual. Ah, pastor, entonces no voy a rebajar unas libritas. Eso ya depende de usted, ¿verdad? Sea que suba libras o baje libras, va a seguir siendo su mismo cuerpo. Sigue siendo malo, sigue siendo pecaminoso y lleno de concupiscencias. Por eso tenemos el deseo de hacer lo malo. ¿A quién le gusta pecar? Levante su mano. Dice, no, pastor, a mí no me gusta pecar porque echa mentiras. ¿Le gusta? Hoy supiste. ¿Ah? ¿A quién le gusta comer? Ya cuando te llenamos y échame otra tortilla, ¿sí o no? Échale otra cucharada, ¿verdad? Anoche fuimos a ver unos hermanos y otra cucharadita, échale otra, ¿verdad? Y nos dejamos llevar, hermanos, porque la carne quiere más y más y más, nunca se llena. Amén. Así que al recibir a Cristo, hermanos, hemos nacido de nuevo en espíritu, pero nuestra carne no ha nacido de nuevo. Por eso ¿cómo se llamaba? Nicodemo, no entendía eso, como ¿cómo quiera meterme al vientre de mi mamá y volver a nacer? No, eso no es posible. Le dice que eso no. Estamos hablando, dice, en espíritu. Así que sigue siendo ese cuerpo, esa carne suya y nuestra,
como dijimos hace unos días, sigue siendo la misma carne 4G. Grandota, grasosa, gruesa y glotona. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Y dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne va a seguir siendo la misma. Si usted lee los libros o las cartas de Pablo, nos dice que la carne es, en un sentido, hermanos, la semilla del pecado. Y esa semilla da fruto y nace el pecado, como lo dice Colosenses 3, del 5 al 9, y menciona una lista. Son fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, ira, enojo, maledicencia, malas palabras, mentira y otras cosas. Dice, eso es lo que da. Dice, esa naturaleza pecaminosa que tú tienes es lo que da como fruto. ¿Con qué fin? De no someternos a Dios, de querer hacer lo que nosotros querramos. Y por esa razón, hermanos, son activados esos pecados, por esa semillita que está en nuestro cuerpo. Así que yo he aprendido, hermanos, que Satanás es un siervo a sueldo en contra de nuestra santificación. ¿Y sabe qué es una de sus armas? Esta, la carne, hermanos. Es una de sus mejores artimañas, la carne. ¿Pero con qué fin? Él la usa para que nosotros no conozcamos la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el momento que usted conoce la voluntad de Dios, ¿a quién va a agradar? A Dios. ¿No es así? Dios va a estar feliz. Dios le quiere bendecir, hermanos. Usted va a dar un buen testimonio, va a compartir la palabra, va a ser un ejemplo en su hogar, en la escuela, en su trabajo, en la comunidad, que la gente hasta va a querer, yo quiero ese mismo Salvador. ¿Quién te cambió? Yo lo quiero servir también. Pero Satanás no quiere eso. Él viene a robar, matar y destruir. Por eso él no quiere que tú la conozcas, y a través de tu carne ahí te pone muchas cosas. Así que, hermanos, pero el camino a la victoria está de muchas maneras. A la victoria en Cristo Jesús, y sobre todo con esta guerra es tomarnos de la mano del Señor, aferrarnos a Cristo Jesús, porque el Señor ahí en la cruz, hermano, le dio un golpe bajo, como dicen, ¿cómo le dicen ese gancho al hígado? Y anda medio muerto, ¿verdad? En un sentido, Satanás anda asustado, anda débil por lo que el Señor le provocó allí en la cruz. Y por eso Juan nos advierte y nos alerta que el diablo produce malas obras en contra del cristiano. Dice 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado, dice, es del diablo. Pero fíjense lo que dice, el que comete un pecado, no, el que practica. Lo haces como si nada, y lo haces como si nada, lo haces como si nada, lo haces como si nada. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Desde el principio, no del principio de la creación, que casi era muy poquito tiempo, pero algo por ahí. Dice, para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer ¿qué cosas? Las obras del diablo y las obras de Satanás. Entre tantas cosas que él tiene en contra de nosotros, usa la carne. ¿Para qué? Para que no conozcamos la voluntad de Dios, hermanos. Entonces la carne es un obstáculo para conocer la voluntad de Dios. Pero si le damos todos los gustos a la carne, que lo que pide usted, vámonos, échalo para acá. Usted no hay ninguna prohibición. Usted va a opacar la voluntad de Dios en su vida. Amén. Por ejemplo, usted está en casa, es el día del Señor. Hoy es domingo, voy a ir a servir al Señor. O es miércoles, voy a ir a servir al Señor. Y dice, no, estoy muy cansada. ¿Usted se está dejando guiar por el Espíritu o por la carne? Por la carne, ¿verdad? Usted sabe que usted ha ofendido a una persona, y usted sabe que le ofendió, y usted no le pide perdón. Mira, discúlpame, no te debí de haber hablado de esta manera, o no debí de haber dicho esto. Él me ha dicho otras. ¿Usted está actuando por la carne o por el Espíritu? La carne. Le debo $100 al pastor. Ya no voy a ir a la iglesia, si ya no me lo topo, ya no le pago. Entonces nos dejamos llevar por la carne, hermanos. Y es lo que quiere Satanás, que haya enemistad, que haya división entre las personas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra para vencer la carne y conocer la voluntad de Dios, hermanos? Primero, sométete a Dios y resiste al diablo. Eso es claro en la palabra. Fíjense lo que dice Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Si tú le quieres reprender, pastor, yo soy de tal denominación y a mí me enseñaron que yo puedo reprender a Satanás, y hazlo. Si esa es tu manera,
tú hazlo. Y si al final el diablo te obedece porque le reprendiste, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? La palabra nos dice en Malaquías que quien reprende a Satanás, ¿quién es? Malaquías 3:11 para ser específico. No sé si lo puse, ¿sí? Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿Quién está hablando allí? Dios. Yo prefiero que Dios lo reprenda. A veces me dicen, pastor, ¿puede venir a orar por una persona que está endemoniada? ¿O es que tiene la Santísima Muerte ahí? No, de acá de lejitos mejor. Señor, tú reprende, ¿verdad? Mejor ahí, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Aparte muchos brincan esta frase: someteos, y se van directamente a que mejor el Señor reprenda o tal cosa. Pero el primer paso es, ¿cuál, hermanos? Someternos. ¿Pero a quién? A Dios. Es lo que nos está diciendo el versículo. Y luego dice, no es nomás de someter y ya. ¿Qué dice? ¿Otra cosa? Resistir. ¿Usted resiste la mentira? Y primero que tenemos que someternos a nuestro Dios. Pero después de ello resistimos la tentación. Ande aquí en las camitas con esta colchita y almohada. ¿La resistimos? No, al contrario, échame otra. ¿Sí o no? ¿Y nos resistimos la mentira? No, pues nos es bien fácil decirla. Y hay muchas cosas que ahí están. En vez de resistirlas, nos dejamos llevar. ¿Verdad que sí? Así que, hermanos, yo creo que entre todo esto, yo creo que Pablo nos está diciendo aquí, bueno, ¿qué es eso Santiago, de someterse a Dios? Bueno, yo estoy seguro que podemos hacer un sermón nada más de eso o mucho más, pero que usted le da todo el control a Dios. Someterse es darle todo el control a Dios, no lo que yo quiero, no lo que mi carne quiere, hermanos. El significado completo de la palabra es obedecer. Eso es lo que significa someterse, hermanos. Ponerse debajo de, estar sujeto a, someterse a, estar bajo sujeción con o de estar bajo la obediencia de, es lo que significa someterse. Amén. Así que la máxima autoridad, ¿quién es? Dios. Y Él pide que nosotros nos humillemos y nos sometamos a Él. O sea, significa organizarse una persona bajo un mismo mando, por decir que es un ser divino, que es nuestro Dios. Pero hoy en día, hermanos, la mayoría de los cristianos nos resistimos. No queremos ir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos servir, no queremos amar a nuestro prójimo, no queremos dar un buen testimonio, no queremos ir la mía extra. Amén. Y en la mía extra no hay quien te estorbe, casi no hay gente, ¿verdad? En la primera mía sí, pero ya en la segunda, la extra, dice, ya casi no hay nadie. Todos lo hacen en la primera para cumplir. ¿No es así? Así que muchos cristianos se resisten a la voluntad de Dios en vez de resistir a Satanás. Con Satanás, dale gas, vamos a darle vuelo a la hilacha. Pero con Dios a veces se resisten también. Así que la palabra, hermanos, le manda a los siervos, en el contexto de la palabra, sométanse a Dios. También le manda a los jóvenes, que les dice, sométanse a sus padres. A las esposas les dice, sométanse a sus maridos. A los cristianos les dice, sométanse unos a otros. Y al final, ¿qué dice? Someteos a Dios. Pero no, cada quien hace lo que quiere, ¿no es así? Todo el mundo quiere sus derechos. Amén. ¿Y tú qué te crees? Oye, ¿cuántos divorcios llevas? Llevo 4. ¿Por qué? Yo no me voy a andar dejando de nadie. ¿Sí o no? Oh, no, pues entiendo. Todo el mundo quiere sus derechos, quieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos desean, y no les gusta que les pongan límites. ¿No es así? Que les ande dando indicaciones, mira, no hagas esto, mira, no hagas aquello. Que nadie le diga qué es lo que tenga que hacer. Y aún la palabra nos dice tal cosa, es que se cree el pastor y que no sé qué. Pero ¿sabe qué? Yo creo que entre todo esto, hermanos, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice, si usted lee todo el contexto de la palabra, Dios nos dice, sométete, obedece, resiste, pelea, ora. Bueno, no pelea de pelearse, se pelea contra el enemigo, ¿verdad? Ora, no mientas, no robes, no forniques, no adulteres, no seas desobediente, actúa con justicia, sea amable, ama a tu prójimo. Pero en vez de hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que nosotros al momento pensamos que es lo correcto. ¿Sabes cómo
se someterán a aquellos cristianos en un futuro, que todavía no pasa esto de lo que es la gran tribulación. Fíjense lo interesante de lo que dice la palabra en Apocalipsis 12:11. Esto va a suceder durante la gran tribulación, y aquellas personas que en ese tiempo, hermanos, ya no va a ser como nosotros ahora. Las personas que en ese tiempo vayan a ser salvos, al final tienen que cortarles la cabeza para que vayan al cielo. Ya no va a venir el Espíritu Santo a sellarlos, eres mi hijo. No, porque el Espíritu Santo va a huir, va a salir antes de la gran tribulación. Va a ser un poquito diferente. Pero cuando habla de los santos, está hablando de aquellos judíos que negaron al Señor y al final van a creer en Él. Dice, fíjese lo que dice de ellos. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, hablando de esos cristianos o hijos de Dios o santos que dice la palabra, y ellos le han vencido. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la sangre del Cordero. O sea, ellos estuvieron predicando de la cruz de Cristo, que la sangre de Cristo nos cubre y nos guarde y nos proteja. Usted ha notado que algunas personas van y oye, ¿cómo le hizo a aquella persona que no es cristiana? Fue y oró por un endemoniado, oiga, y salió el demonio. ¿Cómo está eso? ¿Sabe por qué, hermano? No es que, no son cristianos, ¿y cómo lo hicieron? ¿Funciona su táctica? No, mencionan dos cosas siempre, y escúchelos. Mencionan el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Con eso, mire, Satanás, vámonos, ¿verdad? Y luego dice el texto, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Hablando de qué? De un buen testimonio. Y luego dice el texto, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, valentía de morir por Cristo. No le negaban, oye, ¿es cristiano? No, yo no. No oran en público porque les da vergüenza. No te pueden dar un folleto como que lo haga el pastor, ¿verdad? O sea, pone esta música mundana. Si sube un amigo, pone música mundana para que no vaya a pensar que soy aleluya, ¿verdad? No, y se nota. Pero ¿sabe qué? Estas personas, hermanos, se abrazaron al triunfo de Cristo Jesús en la cruz derramada de Él. Allí en esa cruz, hermanos, hablaron de su buen testimonio, no temieron la muerte, y fue así, dice, que obtuvieron el triunfo, la victoria. En su vida la van a tener. Pero hoy no, hermanos, hoy no predicamos el evangelio, no damos un buen testimonio y no damos la vida por nadie, ¿no es así? El Señor le dice a los apóstoles, ustedes han dado su vida por mí, dice. Pero ¿cómo? Si aquí estamos contigo. ¿No has dejado familia? ¿No has dejado a tus hijos? ¿No has dejado tu trabajo? ¿No has dejado esto y el otro? Sí, está. Has negado tu vida por mí, dice. Muchos cristianos hoy no quieren negar su vida por el Señor. Yo tengo mi agenda, pastor. Yo tengo mi agenda, Dios. A mí no me molestes que me piden esto o el otro, porque esta es mi agenda y no la voy a quitar por esto o por aquello. Muchos no negamos nuesra vida por el Señor, hermanos. No la negamos por un domingo para ir a la iglesia a sentarnos nomás a escuchar. Continuas a para otras cosas. Pero sabe que el camino a la victoria en esta guerra, hermanos, para conocer la voluntad de Dios es aferrarnos a Cristo Jesús, hermanos, y no dejarnos llevar por la carne. Ahora, ¿qué nos dice la palabra para vencer la carne y conocer la voluntad de Dios? Primero, sométete a Dios. Segundo, crucifica la carne. La carne, ¿qué tenemos que hacer con ella? Pues crucificarla. ¿No es así? Para poder obedecer la voluntad de Dios, hermanos, tenemos que rendirnos a Él y aceptar su voluntad a cada día. Que Él gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra familia, nuestro trabajo y todo. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne confunde nuestro razonamiento para ver con claridad la voluntad de Dios. La empaña en un sentido. Y como cristianos, hermanos, sí podemos crucificar la carne. No es de que, sí, pastor, tráigame la cruz que está ahí atrás y traigan los clavos y sí, crucifíquenme como dijo el pastor. No estamos hablando de esa crucifixión. Lo que el Señor no está diciendo ahí, pues así como a mí me crucificaron, ustedes también. No está hablando literalmente. No dice, niégate. O sea, en vez de que mueras físicamente por mí, vive para mí. Es lo que está diciendo de crucificar la carne. Hoy sí, pastor, estamos en Semana Santa y yo no voy a comer carne. Y Dios no te está diciendo que dejes de comer o tragar carne. Lo que Dios te está diciendo es que ya no andes en la carne. Es lo que te está diciendo. Amén. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces
¿Sí podemos crucificarla, pastor? Porque dice ahí, porque los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne, ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Entonces yo puedo crucificar mi carne, ¿cómo? Negándome ¿a qué? A mis pasiones y mis deseos. ¿Cuáles son sus pasiones o sus deseos? Usted mejor que nadie lo sabe. Y usted sabe qué pasiones y qué deseos usted sabe que no le agradan a Dios. Esos son los que Dios le está diciendo, crucifícalos. O sea, lo que está diciendo, no los practiques, tú los vas a estar crucificando. Usted sabe cuáles son. Así que mientras vivamos en esta vida física, hermanos, nuestra carne va a permanecer igual, no va a cambiar. Tal vez crezca o mejore en peso, pero ¿sabe qué? Nunca va a mejorar, no va a cambiar. No importa cuánto tiempo tengamos de ser cristianos o salvos, no importa cuánto hayamos creído en el Señor o cuánto hemos crecido en términos espirituales, la carne va a seguir siendo la misma. La única forma para deshacernos de la carne es cuando el Señor venga o que Él regrese por nosotros. Va a ser la única forma para que la carne esté al 100. Dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice el 21? El cual transformará, entonces no está transformado ahorita, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante ¿a qué? Al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos, un día nuestro cuerpo va a ser renovado, mientras no lo está. Así que la salvación completa de nuestra vida se va a llevar a cabo cuando Cristo Jesús venga por nosotros, y entonces vamos a ser salvos en cuerpo, alma y espíritu. Porque hay unos versículos que hablan de que, entonces seremos salvos, porque está hablando de tu carne. ¿Somos ahorita al 100% completamente salvos? No. En espíritu sí, si ahorita me muero yo me voy al cielo, lo mismo con usted, pero no lo somos al 100. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no ha sido redimido, no ha sido transformado aún. Así que la carne no es algo que podemos ignorar, sino que es un arma que Satanás usa en contra de nosotros, y es un peligro que amenaza nuestra relación con Dios y amenaza conocer la voluntad de Dios. Así que tal vez antes de ser salvos, por ejemplo, íbamos a los bares, tal vez bebíamos y hacíamos esto y lo otro. Un amigo del trabajo me invitó, pues yo voy a ir. Acabo ya soy salvo. Eso ya antes sí lo hacía, pero ahora ya no. No se crea. Su carne no ha mejorado. Desde la última vez que usted bebió, la carne no ha disminuido en nada en lo espiritual. Es carnal y es carnal. Así que es tan fuerte como cuando usted dejó de beber, y yo creo que no debemos de provocarla o cocorearla, como decimos, porque tiene el poder, la carne tiene el poder de vencer nuestra fuerza de voluntad. ¿Sabe usted eso? La carne tiene el poder de vencer nuestra capacidad de voluntad, hermanos. Controlar nuestros pensamientos y aparte también tomar las riendas de nuestra voluntad. ¿A qué? Para arrastrarnos al pecado y hacer lo que Satanás quiere y hacer tal vez la misma vida que teníamos antes de ser cristianos. Así que tu cuerpo sigue siendo el mismo pecador de siempre. No ha cambiado nada, hermanos. Por eso Pablo lo certifica en Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahí está, pero que no reine, que Él no tome el control de tu vida. Así que en el libro de Romanos vemos que es escrito ¿a quiénes? A los cristianos, a los creyentes, no a los incrédulos. Por eso Pablo recalca y quería recordarle y advertirle a los cristianos que el pecado sigue igual en nosotros. Ahí está, dice, todavía en tu cuerpo. Sigue igual en nosotros. No te dejes engañar, dice, nada ha cambiado. Ahí está dentro de ti, pero no permitas que reine, que controle o que maneje tu vida o tu cuerpo, tus emociones, decisiones o tu voluntad sobre todo. Pablo lo que daba a entender era que nuestra carne caída
y pecaminosa es como un animal salvaje, que es difícil controlarlo y dominarlo, pero hay formas de hacerlo, y es la manera en que el Señor nos enseña, ¿no? Tienes que someterla, tienes que crucificarla, es la mejor forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Señor, a través de la palabra, a través de la oración. ¿Y sabe qué es lo más importante, hermanos? Nuestra voluntad. Si tú no quieres, no va a pasar nada, vas a seguir siendo el mismo cristiano carnal. Así que el mundo y el pecado, hermanos, es como un imán que es atraído por nuestra carne. Pero recuerda quiénes somos en Cristo. Dice la palabra que hemos sido crucificados y sepultados y resucitados. ¿Con quién? Con Cristo, hermanos. Él tomó nuestro lugar para lograr, mira, hay una fe y hay una esperanza. Es lo que dice Colosenses 3:1-8. Así que Él nos enseña que ya no estamos bajo el reino o el dominio de Satanás, o aún el pecado reinando en nosotros, como dice Romanos 6:14-18. Ahora dice, pon tu mente, pon tus pensamientos en Cristo Jesús, y reconocer ahora nuestra identidad en Cristo, de que ahora a través de Cristo podemos crucificar la carne, hermanos, y tener control sobre ella. Juan nos da 3 ejemplos o características de la carne en 1 de Juan 2:16. Vaya ahí. 1 de Juan 2:16, rapidito se lo voy a decir. 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Él habla de los deseos de la carne, todo aquello que apela a nuestro apetito físico o carnal. Aunque sabemos, pues nos da hambre, o la satisfacción sexual, o la comida, o la cosas así. Dice, es normal, somos humanos, pero a veces el diablo usa esos deseos para crear o hacer cosas ilícitas con esos deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Te recuerda a Jesús cuando Él tenía hambre? ¿Era malo tener hambre? No. ¿Era malo comer? No. ¿Pero qué hizo Él? Di que estas piedras se conviertan en pan, como voy a tentar a Dios. Era lo que quería Satanás. Pueden ser cosas buenas, pero las transformaba para hacerse malas ante Dios. Esos son los deseos, por ejemplo, los deseos de la carne. Y luego habla de los deseos de los ojos, todo aquello que apela a las demandas insaciables de nuestra vista. Como dice Eclesiastés 1:8, el deseo tal vez una casa, un auto, una bicicleta, dinero, una mujer. Y usted recuerda a Eva, como ella deseó, pareció hermosa a la vista, yo me la voy a comer. También si recordamos a Acán en 7:21 de Josué, vio un lingote de oro y no sé qué más, y se lo llevó y lo escondió, que al final les trajo una derrota al pueblo, porque él lo vio y lo deseó. Si usted recuerda a Satanás, dice la palabra que en Mateo 4:8 le mostró todos los reinos del mundo y se los mostró, y dice, y la gloria de ellos, y le dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Y el Señor empezó a ver todos los reinos de Jesús, que le dijo, pero todo es mío, yo lo creé todo, porque yo voy a decir algo del cual yo formé y creé. O sea, la ignorancia del diablo. Otra es la vanagloria de la vida, hermanos. Es todo aquello que apela a la jactancia, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, para provocar una actitud autosuficiente. Yo tengo todo esto porque mira mis manos, he trabajado toda mi vida y no sé qué, como Dios te ha dado todo. Esa es la realidad. Y el diablo también trató de tentar a Jesús con la vanagloria, y dice la palabra que lo llevó a la santa ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y él le desafía a Dios. Acabo, mire, si te avientas, ¿qué dijo él? ¿Acaso uno dice en los salmos, voy a mandar los ángeles y te voy a cuidar? Si caes o tropiezas. Sí, ¿verdad? Pues, desafiar a Dios. Así es Satanás, hermanos. Pero es que no puedo, pastor, es muy difícil esto de la carne, pastor, ¿verdad? No, sí se puede. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Sabiendo que somos malos y pecadores y glotones y cuánta cosa, todavía Dios nos pone un instinto como, yo puedo provocar algo bueno en ti. Y es lo que dice. Aquí usted va a notar que hay dos cosas en este versículo que Dios obra en nosotros. Primero dice el querer, y luego ¿qué cosa? El hacer. Dice por su buena voluntad. O sea, en otras palabras, produce en nosotros el deseo de hacer su voluntad.
Es lo que dice el texto, ¿verdad? Y luego dice que también porque dice produce. O sea, para producir algo significa que nos está dando el poder de poder hacer algo. O sea, en realidad todo viene de Dios, hermanos. Por eso tenemos que confiar en el Señor. Ayúdame, Él le va a ayudar. Si usted no ha salido victorioso de un pecado, es porque usted no quiere que Dios lo haga, hermanos. Porque no ha querido confiar en el Señor. Ayúdame, Dios le va a ayudar. Él dice, yo prometo, mira, aquí estoy. Yo te doy el querer como el hacer para que tú lo hagas si quieres. Que no lo hagamos es otra cosa. Amén. Quiero terminar con esto. Hay una historia que cuenta John MacArthur, que él dijo una vez que hay una iglesia en la antigua Inglaterra, y en esa iglesia enfrente había un letrero, un sign, un rótulo, ¿verdad? Que en ese tiempo, en esos lugares, en esas iglesias, sobre todo, se ponían esos rótulos, y una de las frases que ese rótulo tenían ellos ahí en esa antigua iglesia, fíjese lo que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Era muy común la hierba en ese lugar. Estaba el rótulo o el sign ahí, y empieza a crecer la hierba, y empieza a crecer y a crecer, y creció sobre el letrero y tapó una parte del letrero. En vez de decir nosotros predicamos a Cristo crucificado, ya no decía eso, sino que decía nosotros predicamos a Cristo. Siguió creciendo y creciendo más y más la hierba, y al final ya no decía nosotros predicamos a Cristo crucificado, ya no decía eso, sino que por la hierba ya no se miraba todo y decía nosotros predicamos. Y al final de cuentas siguió creciendo y creciendo más la hierba, y al final de cuentas esa iglesia murió. Y ahora al final también siguió creciendo la hierba, y en vez de decir nosotros predicamos a Cristo crucificado, como la hierba siguió creciendo, tapó parte del rótulo, ya no decía eso, sino más decía nosotros. Y es lo que pasa, es que nosotros, ¿verdad?, nos amachamos y nos montamos en nuestro macho, como dicen, y hacemos lo que nosotros queremos. No lo que Dios quiere, no lo que el Señor nos pide que hagamos. Nosotros, ¿verdad que sí? Vas a terminar mal, vamos a terminar mal. Amén. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor y pedirle que podamos someternos a su voluntad y que podamos crucificar la carne. Si Pablo lo logró, si Daniel lo logró, si Noé lo logró, si muchas personas bíblicas lo lograron, nosotros también podemos, hermanos. Así que recuerde que somos templo del Espíritu Santo, aunque algunos lo han hecho bodega del Espíritu Santo, pero somos templos de Él, que significa en el cual que si tenemos el Espíritu, dice la palabra en Timoteo, que Él nos ha dado un espíritu de poder, no de cobardía, hermanos, sino de poder, y sabemos que podemos lograrlo si queremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos conocerte más, Señor, conocer tu voluntad sobre todo, y conocer las artimañas de Satanás que nos impiden, Señor, conocer tu voluntad. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, para que pueda ser una iglesia, Señor, que no ande en la carne, sino que ande en el Espíritu, Señor, y que podamos alimentar, Señor, más a través de tu palabra, nuestro espíritu, para que esté más fuerte que la carne, Señor. Así que bendice a tu iglesia, aviva tu iglesia y produce, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor, para al fin conocerla. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.